Estamos en un proceso tremendamente emocionante de la historia de Chile y de la historia del mundo, porque lo que está sucediendo en el ex Congreso, la escritura de la nueva Constitución para Chile, marca un hito en términos de representación de género. Es la primera vez en la historia del mundo en que el cuerpo de personas que va a estar escribiendo esto, que está escribiendo esto, está conformado de manera paritaria por hombres y mujeres. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles deberían ser las expectativas? ¿En qué cosas hay que tener ojo también en términos de que esa representatividad se traduzca en una mirada que propenda a la equidad de género? Es de lo que se trata este estupendo libro que tengo en mis manos, Nunca más sin nosotras, de la doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga, que nos acompaña esta mañana. Yanira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, encantada de estar acá. Bueno, yo tuve el privilegio de acompañar a Yanira en la presentación del libro hace algunas semanas atrás y hablamos largo, ¿cierto? Sobre el camino del libro, que a mí además me pareció que para alguien que no está metido en los estudios de género, que no tiene necesariamente historia a mano, la historia de los hitos del feminismo, sus conceptos principales, es un libro muy útil por la cercanía y por el manejo introductorios de conceptos. Yanira hace un camino, ¿cierto? Y explicitando que este es el camino que ella escoge, y que hay cosas que se están quedando afuera, pero que esto es lo que ella considera importante para poder marcar este proceso. Ahora, el libro se llama Nunca más sin nosotros y tiene una bajada que dice, ¿por qué es necesaria una constitución feminista? Y quizás partir definiendo eso, ¿no? ¿Qué entenderíamos por una constitución feminista, además en el contexto de un gobierno que se ha declarado a sí mismo como feminista? ¿Qué se supone que significa eso? Sí, bueno, hay un ejercicio también de responder a una expectativa que ha surgido en el medio social, porque esto no ha sido la idea de una constitución feminista, una especie de reclamo desde el ambiente constitucional, de juristas, nada que se le parezca, ¿no? La expectativa es social y yo diría que la expectativa tiene razón y a mí me gusta esa definición en entender que una constitución feminista sería una que pudiera reflejar, por un lado, los problemas e intereses de las mujeres y la mirada de las mujeres para resolverlos, como una mirada que no es una mirada parcial, sino una mirada del mundo. Y eso supone, evidentemente, que hay que crear una arquitectura que es relativamente nueva en la que esos intereses se traducen en cláusulas constitucionales, no solo las de derechos fundamentales, que es lo primero que uno se le viene a la cabeza, por ejemplo, que hayan derechos sexuales y reproductivos o derechos relativos al cuidado, sino también pensar cómo estabilizar una presencia de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. Por eso es que en el libro me interesa trabajar el concepto de paridad y, como tú dices, cómo la experiencia chilena ha sumado un nuevo capítulo a la historia de la paridad y ver cuáles podrían ser las proyecciones de esta nueva mirada en clave institucional, pero también en clave de la cultura de los movimientos de mujeres, que al final el feminismo tiene esta dualidad, ¿no? Es a la vez idea y acción política colectiva. Claro, hay una teoría y una práctica que está caminando junta todo el tiempo. Ahora, este libro es parte de la colección Hoja de Ruta que está sacando Paidós y que tiene acercamientos desde distintos puntos de vista. Este fue uno de los primeros dos que salieron. Este mes acaban de salir tres más. Para pensar este proceso constituyente. Y es interesante porque es como cuando no perder de vista que entendemos por que entendemos constitución, ¿no? Esta cosa que nos cruza, es como nuestra declaración de principios como sociedad. Ahora, una de las cosas de las que tú hablas en el libro desde dos lugares es la relación que ha tenido las mujeres en su pluralidad con el Estado. Entonces el recorrido de por qué las constituciones anteriores no han sido feministas, sino más bien han asegurado la inequidad de alguna manera y entendiendo que ese ha sido nuestro pasado, porque es desafiante que hoy día podamos confiar en que el Estado pueda asegurarnos, ¿cierto?, un lugar de mayor desarrollo para todos y todas, ¿cierto?, y de mayor equidad. ¿Cómo se hace eso? Compartamos un poco las reflexiones que tú tienes en el libro respecto a cómo avanzamos en ese sentido.
Sí, bueno, eso es un desafío porque en el libro yo trazo una historia a grandes rasgos del feminismo que empieza en el siglo XIX, XVIII, perdón, cuando se empieza a teorizar sobre la idea de la igualdad y a transformarla en algo concreto. Pero también hay que tener en cuenta que el feminismo como movimiento político, sobre todo de masas, es más cercano en términos temporales, ¿no? Eh, y en ese momento, ¿no? Cuando el feminismo, década del 70 en adelante, se empieza a expandir como movimiento, lo hace desde una mirada de desconfianza respecto del Estado, a diferencia de los primeros feminismos que más o menos confiaban en esta relación. eh, en que el Estado podía transformarse e incluir a las mujeres. Y esa desconfianza, ¿no? Que vemos que es muy típica de finales del siglo XX, todavía nos acompaña a quienes nos sentimos parte de este movimiento y por buenas razones, porque efectivamente la confianza de las mujeres se ha visto defraudada muchas veces y por eso me interesa también mostrar cómo esa confianza en los procesos de recuperación de la dictadura y de toda la gestión que hizo el feminismo de esa empresa que fue recuperar la democracia también se vio defraudada si miramos las cifras de mujeres que participaron en la arquitectura institucional de los años 90, que es una Ujú. cifra que es muy magra, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos es administrar esa desconfianza sin que llegue a ser paralizante, sin que nos obligue a estar permanentemente afuera y poder transitar en esos niveles, porque al final la construcción de la democracia en términos de estabilidad y la idea de la paridad es un buen ejemplo, requiere estar en algún sentido al menos un pie adentro del sistema institucional. No se puede construir solo como crítica externa, porque esa crítica se diluye muchas veces o queda solo en su forma cultural cuando no es capaz de permear la construcción de instituciones, ¿no? De cómo se ejerce el poder, de quién ocupa ese poder y de qué representa ese poder. Y de hecho en el libro tú das ejemplos de aquello, ¿no? Das ejemplos de la ley de cuotas, de cómo funciona, de cuáles han sido sus debilidades y también sus fortalezas y la necesidad, porque está esta tensión entre lo cultural y lo legal, podríamos decir, y tú como Claro. doctora en Derecho te has dedicado a analizar aquello de manera consistente, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, de hecho, de eso en nuestro país, cuando se hace la ley, pero no necesariamente se entiende de qué va esa ley y por qué es relevante, ¿no? Y lo que hemos visto, por ejemplo, incluso con las elecciones parlamentarias anteriores, en donde ya estaba instalada la ley de cuotas, como los partidos, muchos de ellos intentaron poner como mujeres, pero las mujeres más débiles que no fueran realmente competidoras a aquello, o lo que estamos viendo hoy día, que es algo que a mí me está rayando mucho el tema con los protocolos al interior de los espacios laborales. Entonces se dice, ok, usted no toque la rodilla de la compañera, pero no se le explica cuál es el sentido de eso, entonces puede el varón que no entendió mucho, ok, pero le puedo tocar el muslo, ¿no? Entonces, ahí también hay una tensión, cuál debería ser el rol de una constitución para ayudarnos a avanzar en ese doble rol, ¿no? Tanto lo estatal, legal, como lo cultural, educacional, cotidiano. Claro, de hecho ninguna cosa, ninguna de esas dimensiones funciona aisladamente, cada una requiere a la otra, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en todo el esfuerzo que se ha hecho por las agendas feministas por mejorar la respuesta de la ley ante la violencia. Esto no lo digo de manera muy directa en el libro, pero es una reflexión a propósito de lo que estamos conversando y cómo hemos apostado a subir las penas que la ley establece para los casos de violencia. Pero luego, si no confiamos en el Poder Judicial, que es esto lo que está detrás del cántico de las tesis, ¿no? Apuntar a los tribunales Uh como, -huh. como órganos no confiables. Bueno, entonces no tenemos resuelto el problema, porque no sacamos mucho de tener leyes en las que le pidamos una respuesta estatal si luego las mujeres no nos sentimos confiadas en utilizar esas leyes. Y como dices tú, tampoco sacamos mucho que nos integremos a un poder que luego no somos capaces de modificar en sus propias pautas. Esto siempre ha sido el dilema del feminismo, ¿no? Tratar de que al ingresar al poder, el poder no termine capturando al propio movimiento y doblegándolo. Entonces, Claro. la necesidad de estar
atentas, pero al mismo tiempo hacer votos de confianza, que yo creo que es lo que supone poner fichas en la nueva constitución, hacer un acto de confianza, porque no sabemos cómo va a salir, Ujú. ¿no? Bueno, y eso es súper importante esa conversación, especialmente esta semana, Yanira, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención estas encuestas que uno inmediatamente dice, ya, pero ¿quién las financia? ¿A qué grupos representan? Etcétera, en donde ya están diciendo que la mayoría de la población chilena, y con esos términos, ¿no? Pensando que además una encuesta de X cantidad de personas representativas va a votar rechazo, y es como, ¿va a votar rechazo a qué? Si todavía no tenemos un texto, ¿cierto?, al que podamos oponernos o apoyar. ¿Qué pasa ahí con las confianzas? ¿No? ¿Qué pasa ahí también cuando hay una fuerza que es explicitada en los medios de comunicación masivos de manera tan consistente que se opone a estos cambios y, entre otras cosas, a los cambios que tienen que ver con los valores feministas al interior de la Constitución? Claro, como yo escribí el libro en el momento en que estábamos transitando desde la alegría del proceso constituyente hacia la discusión de la elección presidencial, en que quedó muy claro en un tiempo muy cortito que podíamos tener una división muy importante sobre nuestra manera de concebir los avances sociales en Chile, porque la oferta de José Antonio Cast es una oferta claramente conservadora, ¿no? En relación con los temas de género y con otros tantos temas, ¿no? Y esto nos muestra entonces que tenemos, como a veces se utiliza esta expresión para los conglomerados políticos, dos almas, cosas que coexisten, ¿no? En todos nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas, que probablemente el proceso constituyente tiene que aglutinar, y eso ya es un desafío. A mí no me sorprende tanto las encuestas, asumiendo probablemente que algunas tienen sesgos y problemas metodológicos, pero lo que sabemos en los procesos constituyentes es que la opción si no te obliga a tomar partido, y las personas a veces queremos que las constituciones sean una especie de cláusulas a la carta. Y eso es muy difícil, que lo logre no solo esta constitución, sino Cualquiera. cualquier constitución, ¿no? Cualquiera que tiene que dar cuenta de una comunidad diversa como cualquiera, así como la nuestra, Exactamente. como cualquiera, ¿no? Conversamos con la doctora en Derecho Yanira Zúñiga, autora de Nunca más sin nosotras, porque es necesaria una constitución feminista que ya está en librería y ustedes pueden conseguir. Y para ir cerrando, Yanira, yo describía el libro antes como un libro que es muy útil como una herramienta introductoria a los procesos del feminismo como teoría y también como movimiento social que nos trajeron un poco hasta acá. Y también a mí me gustó mucho el libro que tú pones varias alertas en ese sentido. Y considerando que todo eso está acá en 130 páginas, que además ya me parece súper notable y súper milagroso tu capacidad de concentrar todas esas profundidades en esta cantidad de páginas. ¿Quién es tu lector ideal o lectora ideal? ¿Para quién te ha pensado este libro? Yo creo que para alguien que quiera reflexionar sobre, pero desde una perspectiva abierta, no solo para quienes se autodefine ya como feminista, sea hombre o sea mujer, ¿no? Yo también abro las puertas a esa cuestión, ¿no? A la posibilidad de que el feminismo trascienda la práctica solo femenina. Em, y para quienes no se quieran informar, y yo creo que para quienes tengamos un espíritu libre, yo lo digo al principio en la introducción, que las feministas siempre han sido libres porque siempre han pensado, a pesar de las barreras externas, el mundo de una manera divergente. Y yo creo que quien piensa el mundo de una manera divergente, de una manera autocrítica, creo que el libro va a ser una buena oferta para reflexionar, también reconociendo que el feminismo no comienza ahora y también no va a terminar con la nueva constitución, en el supuesto que se logre transformar en una constitución con algún tipo de contenido feminista, sino que es un proyecto de largo aliento y que recién estamos viendo cómo va caminando su nuevo aire, su nueva ola.
Yo tenía una profesora en el doctorado en Argentina, la gran filósofa Diana Mafia, que decía Ujú. que el amor es como la tierra, es para quien la trabaja, ¿no? Y yo creo que la democracia y el feminismo también. No es una cosa que esté resuelta, sino es una cosa que Así está es. en constante desarrollo. Y por lo mismo, si ustedes de los que, como yo, se está quejando constantemente de tenemos poca información, se está mal informando, hay agenda detrás de las portadas que están apareciendo y de los titulares y de la instalación de conversaciones en Twitter. Bueno, aquí tiene una súper buena herramienta. Yo particularmente felicito a Paidós Planeta por sacar esta colección Hoja de Ruta para reflexionar sobre el proceso constituyente que estamos transitando y particularmente este libro Nunca más sin nosotras, porque es necesaria una constitución feminista de Yanira Zúñiga, a quien le agradecemos por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, Yanira. No, gracias por la invitación. Nosotros con esto despedimos el programa y mañana a las 10 volvemos para hacer un nuevo semáforo. Que estén muy bien.